Entonces, esto, la verdad es que estoy aquí con 3 aparatejos. Sí. Dije, a ver cómo va esto. Yo es que el teléfono, con uno ya me supera, entonces ¿no? Me aturullo. Ahora estoy viendo en el ordenador, si en el Facebook estamos en el live. Una cosa así curiosa esta. Bueno, buenas tardes a todo el mundo, que veo que mucha gente nos está saludando. Buenas tardes. Y por cierto, que nos están poniendo por aquí que en Bruselas que hace sol. O sea, y pueden salir a la calle. Sí, bueno, ya, claro. Se puede salir a la calle. Yo creo que están esperando a que volvamos para que vuelva a llover. Sí, ahí para junio, julio. Esto es. Bueno, cuando llegamos al año pasado no paraba de llover. Por eso digo que yo creo que están esperando. Solo veíamos. Los muy solo veíamos. Bueno, que nada, que lo primero que esto, buenas tardes a todo el mundo y gracias por escucharnos. Queríamos tener un diálogo alrededor de algunas cuestiones pues que son muy de actualidad. Hemos estado hablando en algún diálogo entre compañeros acerca de la inteligencia artificial aplicada a cuestiones de salud, a cuestiones también evidentemente de seguridad y de control, y la verdad es que esto tiene mucha más trascendencia y mucha más profundidad. Y charlando Nico y yo, que los dos somos compañeros en el Parlamento Europeo, del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, pues nos pareció que estaba bien profundizar un poco más y que podíamos quizá darle una vertiente un poco diferente, porque además es que Nico se da la casualidad de que es sanitario, quiero decir que sabe además muchas cuestiones alrededor de temas de salud pública y tal, y yo creo que era interesante tener este contraste, ¿no? Pero antes de nada, Nico, si me permites, porque me parece que también es muy importante comentar que tú y yo salimos prácticamente ahora de un pleno virtual del Parlamento Europeo que ha durado prácticamente 2 días, y la verdad es que yo estoy muy animado, ¿no? Porque hemos tenido un muy buen resultado al final, hemos conseguido que saliera adelante una moción firmada por los 4 grupos políticos principales en el Parlamento, varias familias políticas con muchas diferencias a lo largo de estos años, y hemos conseguido pues que apostemos todos por la mutualización de la deuda, que apostemos todos por un plan de inversión para Europa para cuando salgamos de todo esto. Hemos conseguido también incluso que nos comprometamos todos los grupos con cuestiones relacionadas con la salud democrática y algunas malas prácticas que están llevando algunos países miembros, como Hungría y Polonia, desde el punto de vista de la salubridad pública. En fin, creo que hemos conseguido cosas importantes. Sí, yo creo que esta moción conjunta pues nos va a dar también una línea política a seguir en los próximos tiempos en la lucha contra esta pandemia desde el Parlamento Europeo. Es decir, hay un buen nivel de acuerdo. Hay que destacar ahí el papel de nuestra compañera Irache, presidenta del Grupo Socialista, que se batió el cobre para que esto saliera, y tenemos ya una línea marcada en la lucha, y esperemos que ahora hay un consejo la semana que viene, pues que se logre entender por parte también de esos países que tenían sus resquemores los problemas que está provocando esta pandemia y que nos va a seguir provocando. Por lo tanto, yo creo que es tremendamente importante que hayamos llegado a este acuerdo. Y bueno, yo tengo que decir que hay una parte de pesca que es verdad, al corazoncito como gallego, porque lo hemos conseguido, ¿no? Pero si quieres empezamos ya con todo esto. Y yo te decía que en esta cuestión de datos, salud y la relación con la pandemia, yo creo que es muy importante hablar de cuestiones que afectan a los ciudadanos y que les están preocupando estos días. Y tú de esto sabes bastante, de la privacidad, ¿no? Es decir, cómo las personas están preocupadas. Hay gente que estaría dispuesta a dar sus datos para controlar la pandemia, pero hay otra gente que no estaría dispuesta a dar sus datos de salud para controlar esta pandemia. No hay un nivel, digamos, de conformidad, pero sí tenemos unas reglas europeas, un reglamento, como sabes, que nos protege del mal uso de los datos. Yo creo que no podemos caer en la tentación
de pensar que tenemos las mismas normas que Corea o que Estados Unidos en términos de datos. Y no hay que confundir eso con la utilización de datos anonimizados. Eso sí que lo tenemos previsto. No sé, yo te voy a preguntar a ti primero, ¿cómo ves tú esta controversia existente? Yo creo que hay que proteger los datos de salud de la manera que la está protegiendo la Unión Europea con el reglamento, pero ¿cómo ves tú esta controversia? Hombre, no es un debate nuevo. Es verdad que la profundidad, que la capacidad que tienen ahora las herramientas, pues es mucho mayor de la que tenían en el pasado para lo que es la acumulación y el tratamiento de los datos y el cruzamiento de los datos para sacar conclusiones y para tener de alguna manera información mucho más precisa alrededor de las cosas que hacemos o que tenemos, ¿no? Es verdad que en ese sentido las cosas han avanzado mucho, pero no es un debate nuevo, ¿no? Quiero decir que incluso en este país ha sido controvertido, por ejemplo, en el momento en el que se estableció, por ejemplo, la obligación de declarar que se tenía el VIH, ¿no? De hecho, llegó este asunto después de que la Audiencia Nacional rechazara esa obligación, llegó el tema al Supremo y el Supremo al final acabó dando la conformidad desde el punto de vista jurídico a ese tipo de tratamiento, porque se entendía que estábamos hablando de un asunto de salud pública que nos afectaba a todos, el conocimiento de ese tipo de datos. Y es cierto también que se levantó mucho las alarmas, ¿no? Se levantaron mucho las alarmas, sobre todo desde el punto de vista de las asociaciones y efectivamente y evidentemente de los afectados. Y es verdad que se producían muchos riesgos, ¿no? Desde el punto de vista de posible discriminación, ¿no? Detraído de ese conocimiento, pero también es cierto que han ido pasando los años y no se han conocido grandes problemas desde esa perspectiva, ¿no? Nosotros es verdad que, como has dicho, tenemos como Europa, ¿no? Tenemos un reglamento general de protección de datos que es muy garantista, que es de alguna manera también un ejemplo en el resto del mundo. La verdad es que cuando estos días, yo que estoy avanzando, y ahora hablaré un poco de eso, en el tema de la regulación ética sobre inteligencia artificial, y tengo encuentros, teleencuentros de estos con multinacionales y tal, muchos de ellos enseguida se referencian a este Reglamento General de Protección de Datos y dicen que efectivamente, en cuanto a esta regulación, aspiran a que de alguna forma funcione como este Reglamento General, que al final ha sido un poco la herramienta y la guía para el resto de zonas del mundo, ¿no? Pero bueno, yendo ya a lo concreto, en el reglamento es verdad que se prevé una especie de excepción en asuntos de salud pública y de alguna manera la proyección de que esa exención al final tiene que tener un tratamiento de anonimización de esos datos, es decir, que en la medida de lo posible no se tiene que personalizar ni se debe personalizar, sino que tenemos que de alguna manera que anonimizarlos, ¿no? Pero es verdad también que si pretendemos algún tipo de control efectivo en el día a día y de asistencia sobre cuál es el estado de una persona, la situación en la que está, sobre todo desde el punto de vista de la posibilidad de contagio, no vamos a tener más remedio que personalizarlo. Y ahí está otra vez ese duopolio, ¿no? Esa dicotomía entre derechos de privacidad y de gestión de tu propia salud y de tu propio estado y las cuestiones que chocan con la salud pública, ¿no? Con cuestiones de salud pública. Y en eso estamos, ¿no? Hemos visto varios ejemplos estos días. Como tú decías, el tema de Corea, ¿no? Que tienen hasta yo me he quedado muy sorprendido, ¿no? Porque tienen hasta un código QR, que en principio no es obligatorio, pero que en la práctica, por ejemplo, necesitas tenerlo para acceder al transporte público, por ejemplo, ¿no? Y separa a la población por colores, ¿no? Rojo, verde o amarillo, en relación a si estás libre de cualquier tipo de problema, si has estado en contacto o si tienes directamente el COVID, ¿no? Y es verdad que se suscitan cuestiones muy complejas, ¿no? Alrededor de si de alguna manera colectivamente tenemos el derecho esto de controlar a través de QR si puedes entrar en un servicio público o no. Es un debate complejo y otra vez, como en tantas cosas, tenemos que buscar un punto de equilibrio. Sí, porque estamos viendo, a mí me preocupa estos días, en esta explosión pandémica, que la gente, pues, por ejemplo, veíamos esta cuestión, que también la están haciendo en Francia, sobre la utilización de los datos y la movilidad de las personas, que eso está completamente anonimizado. Pero yo voy a contar algo que sucedió hace unos meses
y que entronca con esto. Hoy en día todos tenemos multitud de dispositivos que a veces nos sensorizan el pulso, la respiración, incluso hoy en día podría haber dispositivos que nos sensorizaran mucho más. Sí. En Estados Unidos, que hay otro nivel de protección, Google llevó a cabo un proyecto, lo que llama el proyecto Nightingale, y estaba cogiendo todos los datos de multitud de dispositivos para luego analizar esos datos y evidentemente para lo que es Google, que su principal, uno de sus principales fuentes de ingresos Sí. es la explotación y venta de esos datos, Sí. ¿no? Yo cuando supe de eso, realmente pues tomaba de los diferentes dispositivos. Yo cuando supe de eso, pregunté a la comisión si Google podía estar haciendo esto en Europa. Sí. Y me dijo que no constaba, pero que estaban trazando una herramienta que pudiera controlar a través de los Estados miembros esta situación. Voy a ponerle a la gente un ejemplo muy simple de la utilidad que esto puede tener trabajando contra una pandemia o trabajando contra un problema de salud, pero también luego los riesgos existentes. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo y que la Unión Europea defiende en lo que se llama el dato de espacios de salud europeo, dato común, espacio común de datos de salud. Por ejemplo, una persona diabética que tenga los niveles de glucemia todos los días, pues es una maquinita, Sí. que incluso podría ser un sensor under skin, que estas cosas ya se hablan debajo de la piel. Sí. Y entonces a través de eso sabe sus niveles de azúcar, pero esto si lo multiplicamos por cientos de millones de personas que tengan o cientos, por lo menos decenas de millones de personas en Europa que tienen diabetes, está captando a la vez todos esos datos y analizándolos mediante Big Data e inteligencia artificial, puede ayudar mucho a la búsqueda de tratamientos o a nuevos sistemas de monitorización y control. Esta es una buena idea, es decir, esto es coger los datos de muchas personas anonimizados, hacer un seguimiento y de ahí sacar una buena solución. Problema es cuando eso se puede utilizar con fines económicos o con fin incluso en genética, en genómica, de que esos datos acaben desanonimizados y se utilicen en contra de esas personas. Por ejemplo, al hacerte un seguro de salud o un simple seguro de vida. Y ese es el gran problema. Yo sé que nuestra regulación no lo permite, pero hay regulaciones que sí lo permiten en el mundo y nosotros tendríamos que dar nuestro consentimiento informado. Por lo tanto, en esta lucha con la pandemia sí que podría haber soluciones que permitieran utilizar los datos de manera anonimizada sin que yo sepa que tú estás contagiado, pero sí que de manera anonimizada supieran de qué manera se están relacionando aquellas personas que están contagiadas. Es decir, anonimizando datos, eso se podría llegar a lograr. Creo que llegamos tarde, porque va a pasar antes la pandemia, antes de que desarrollemos esto, pero sí que hay posibilidades de hacerlo. Y también a la hora de conseguir, por ejemplo, una vacuna y poner la vacuna a las personas y ver y monitorizar a esas personas en diferentes puntos de Europa y obtener datos también anonimizados de cómo está funcionando la vacuna y hacer test, digamos, megatest, ¿no? Esas son las posibilidades. Pero claro, siempre puede haber un malvado, por así decirlo, voy a decir en el nombre fácil, de una manera fácil, que puede utilizar esto en nuestra contra. Yo sé que tú estos días también estabas diciendo que hablas con plataformas, con muchas plataformas de diferentes países, y si no te da miedo que detrás pueda haber, digamos, ese interés que va más allá del beneficio social, quiero decir, el beneficio de salud. Sí, hombre, claro. Me llama mucho la atención porque, claro, evidentemente todos los planteamientos cuando tienes los encuentros son desde el punto de vista de la ética pública, de la colaboración público-privada incluso, haciendo llamamientos además a la regulación, a la globalización también, en la regulación y los controles, pero efectivamente cada uno al final va a poner el dedo en la llaga. Una de las cuestiones que ahora está más en boga, ¿no?, en lo que es el debate público y que más preocupan a todos los desarrolladores, investigadores y grandes empresas, evidentemente, ¿no?, es desde que la Comisión sacó el último libro blanco sobre inteligencia artificial y habló
de la gradación de riesgos, ¿no? De la gradación de riesgos en tecnologías de inteligencia artificial, es qué vamos a entender, qué se va a entender por aplicaciones de alto riesgo y por desarrollos de alto riesgo, ¿no? Y claro, efectivamente ese es el quid de la cuestión, porque sobre ese tipo de cuestiones es sobre los que las autoridades públicas se supone que tenemos que tener mucho más control y tiene que haber una regulación mucho más exhaustiva. A mí, yo te confieso que ahora que lo tengo prácticamente terminado, el primer borrador de todo, además muy avanzado, prácticamente todos los documentos ya que tienen que ir con el borrador, es verdad que la definición de ese tipo de cuestiones me ha costado muchísimo, ¿no? Casi el otro día hablando con una diputada alemana verde que lleva otro de los informes y quería hablar conmigo y tal, me estuvo hablando de la legislación alemana, que la conocía, y hablaba de 5 tipos de riesgo, de gradación de riesgo, ¿no? Yo le decía un poco de broma que les envidiaba mucho porque fueran capaces, digo, yo no soy capaz de distinguir entre alto riesgo y bajo riesgo, digo, vosotros ya tenéis 5 categorías. Pero bueno, en fin, esta es una de ellas. Pero yo quería preguntarte de todas maneras, que antes comenté un asunto, he dicho, me parece Corea y me he equivocado, que quería decir China y además no he desarrollado Alibaba. No, pero yo quería comentarte, ¿qué te parece de todas maneras? ¿No crees que hay un interés superior en cuanto al control de la salud pública colectiva que de alguna manera puede facilitar a un gobierno, a una autoridad sanitaria, el control efectivo individual de tu situación? Es decir, por ejemplo, el que yo te he puesto, ¿no? Es decir, ¿tú crees que sería posible establecer algún tipo de control en los usuarios del transporte público que de alguna manera te controlara cuál era tu situación de salud a ti, ¿no? Individualmente? Quiero decir, ¿tú crees que eso podría ser amparado por la legislación y sería éticamente defendible? Bueno, yo creo que no es éticamente defendible porque mis datos de salud son privados, totalmente privados, y no tengo por qué revelarlos. ¿Y si contagias a los demás? Si quiero. Y si contagio a los demás, pero eso puede pasar con la gripe o con cientos de enfermedades, no con este COVID. Lo que pasa es que ahora, vale, estamos en el curso de la pandemia y parece que estamos dispuestos a hacer de todo digamos, por salvarnos de la crisis y por salir de casa de una vez, ¿no? Pero sí que es cierto que hay tentación de eso. De todas maneras, yo creo que hay herramientas que permitirían, y analizando y desarrollando más, a día de hoy, pues todos los médicos tenemos una historia clínica, tenemos un espacio europeo de historias que debería estar interconectado para el año 2022 y homogeneizado para que los datos fueran intercambiables y que yo cruzara una frontera y me pudieran atender de las mismas maneras. Eso será una realidad en 2022. Y los médicos tienen nuestros datos y el médico podría tener en su teléfono pues, la posición de sus pacientes, incluso cruzado con las de otros pacientes de diferentes médicos, y alertar y coger, y como es mi médico, en esa alerta podría llamarme a mí y decir, ojo, pues no te muevas, o no hagas esto, no hagas esto otro. Eso podría llegar a hacerse, o la propia enfermera. De tal manera que sin romper esa relación de privacidad que existe entre médico, enfermera, paciente, pudiéramos monitorizar en este caso aquellos pacientes que tiene cada uno de ellos en esta situación y advertirlos de cosas que pueden hacer o que no pueden hacer, incluso al mismo tiempo que dar información. Macron el otro día en su alocución que hizo, yo creo que fue este lunes o este martes, sí, hablaba de una app similar, pero una app que sería voluntaria. Sí. Claro, yo estoy de acuerdo, pero ahí corremos el riesgo, si es voluntario, pues oye, cada uno que haga lo que quiera con lo suyo. Pero claro, corremos el riesgo de hacer estigmatizaciones y luego corremos un riesgo mucho mayor, que esto lo conoces y supongo que lo habrás pensado en esa ética de la inteligencia artificial, que es abrir la espita para que esto no tenga retorno. Y ese es uno de los problemas, ¿no? Es decir, que ¿dónde está el nivel de alarma, ¿no? En China, pues la libertad individual y la privacidad pues ya son propiedad del gobierno, pero aquí tenemos algunas diferencias. Habrá quien piense que a China le va muy bien, yo prefiero vivir aquí que en China, creo que tengo más derechos. Tú eres escéptico con China. No es que sea escéptico, es que, bueno, sus datos epidemiológicos de esta epidemia, aunque hoy han aumentado de repente, el número de fallecidos en Wuhan, de repente, muy de repente,
un 50%, es decir, a la mitad. No, bueno, pues un 50% más. Yo creo que si me hubieran dicho 15 veces más, empezaría a creerles, porque hay una cosa muy simpática en los datos que todo el mundo puede consultar, y es que ellos dicen, los chinos, y estos son datos de salud relacionados con esta epidemia, dicen que a los 3 días o 2 de cerrar Wuhan y Hubei, que son las zonas donde empezó la pandemia, que ya empezaron a crecer los casos y en poco 4 o 5 días los fallecidos. Es una cosa que a día de hoy, con lo que sabemos, ¿vale? Esto es muy capitán a posteriori, con lo que sabemos está claro que no es así. Bien, si quieres vamos contestando ya a la gente. No, y de hecho yo te iba a decir, ejemplo, hay un par de cosas que a mí me gustaría, pero comienza. Sí. Bueno, aquí Maggie Marga pregunta si al buscar en Google, si buscamos en Google, que te hacen un seguimiento por buscar COVID-19. Bueno, se volvería loco Google si hiciera ese seguimiento, porque yo creo que no hay ciudadano del mundo con acceso a Google que no haya COVID-19 en cualquier carácter de que está. Entonces yo creo que no es eso, no creo que ahí tengamos un problema. El problema lo tenemos en el uso que se hiciera de nuestros datos personales, que no es ese el caso. Ahí es un uso de búsquedas. Otra cosa es que tuviera acceso a nuestros datos personales. Por ejemplo, en nuestro perfil de Google, que pusiéramos que somos COVID-19 positivos, y entonces que eso sí se utilizara. Ese riesgo podría llegar a pasar, ¿no? Eso podría llegar a pasar. Yo creo que tienes aquí alguna pregunta para ti, Iván. Sí, quería contestar dos. Voy a contestar primero una, porque la segunda quiero que continúes tú. Porque creo que nos afecta a los dos de manera diferente. La primera es, acabo de ver una pregunta sobre el tema del borrador de la iniciativa legislativa sobre principios éticos aplicados a inteligencia artificial y robótica, que es la responsabilidad que yo tengo y que estoy trabajando estos días y tal. Bueno, estos últimos meses. Efectivamente, será público. Ahora todavía es confidencial, pero en cuestión de aproximadamente 2 o 3 semanas presentaré el borrador de forma telemática, porque no va a haber otra posibilidad. Presentaré el primer borrador y a partir de ese momento, efectivamente, estará abierto el debate sobre el contenido completo, no solo a los grupos políticos que tienen representación en la Cámara, a la Comisión o incluso a organismos nacionales, y desde luego a las personas que están afectadas o las empresas o investigadores, sino en general a la población, porque yo creo además y lo comenté aquí en otro tipo de encuentros que he tenido, ¿no? Creo que una tecnología, una técnica, un avance científico y tecnológico de tal nivel que nos va a cambiar tanto la vida, en general, en tantas cosas, tiene que de alguna manera ser conocido en profundidad por toda la población, y para eso tenemos que hacer un esfuerzo de democratizar el acceso al conocimiento, también haciéndolo comprensible, es decir, que no solo sea un debate entre técnicos o si me apuran entre técnicos y juristas, como es mi caso, ¿no? sino un debate mucho más amplio para que podamos tomar nuestras decisiones. Entonces, porque por avanzar algo que yo tengo contenido en mi propuesta, por ejemplo, yo propongo y propondré que haya organismos de gobernanza de la inteligencia artificial que puedan también cooperar a nivel internacional, y una de las obligaciones que pretendo que tengan esos organismos es tener encuentros con ciudadanía, con organizaciones, tener encuentros obligatorios de intercambio de puntos de vista, de intercambio de opiniones cada cierto tiempo. Es decir, que de alguna manera podamos hacer cómplice, ¿no?, a la población de manera periódica y regular de los avances y de las decisiones que vamos tomando todos, y también que vayamos dando información, ¿no? Eso por una parte. Y la segunda, he visto nada más empezar, por cierto, saludo a Olga, hace una pregunta que me parece muy oportuna y que me gustaría que me retomaras. Pregunta por África. Es verdad. ¿Qué va a pasar cuando llegue esto, cuando llegue de manera masiva y de manera dramática, como va a llegar al continente africano, el COVID, además con sistemas de salud que todos sabemos que no son tan potentes ni están tan estructurados? Y no estoy hablando, por ejemplo, de Marruecos, que lo está gestionando con cierta dignidad y seguramente mejor que algunos otros países tan, en principio, más desarrollados, sino que estoy hablando sobre todo de la África subsahariana.
qué va a pasar y cómo nos vamos a comportar en ese momento los europeos. Hombre, el otro día Macron ya avanzó alguna cosa que a mí me suena bien. Por ejemplo, el tema de eliminar la deuda que tiene Francia con algunos países africanos. Yo creo que por ahí va una de las soluciones, pero creo que tenemos que colaborar muchísimo más, precisamente, aunque solo sea por nuestro propio interés. Estos últimos días, y con esto acabo ya y te dejo la palabra, Nico, estos últimos días estamos teniendo debates muy interesantes, muy profundos, y muchos se están sustanciando desde el punto de vista del interés frente al idealismo, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la mutualización de la deuda o hablamos de la solidaridad interterritorial dentro de Europa. Bueno, lo que ocurre con muchos de esos debates es que al final el interés es el mismo que el del idealismo. Es decir, que a medio y largo plazo coinciden. Quien quiera ser egoísta en este momento se va a equivocar porque se va a perjudicar a sí mismo. Y yo creo que lo mismo va a pasar si no miramos y no somos solidarios con África, como está ocurriendo con tantas cosas hasta este momento, ¿no? No sé qué te parece a ti. Hombre, yo creo que también hay que proveerles del conocimiento que estamos cogiendo nosotros ahora y que estamos adquiriendo y ayudarles también en ese control, porque sí es cierto que nosotros nos cogió el toro, pero desde luego aprenderemos muchísimo. Y continúo yo con lo de antes. Una cosa que me preocupa a Europa. Tú sabes que yo tengo aquí una batalla de los datos desde el primer día y que hice una pregunta y que luego firmamos una carta a la comisaria, porque nos preocupaba esta falta de estandarización de datos y de homogeneización. Y cuando hablo de esto del espacio de salud de datos europeo, estoy realmente hablando de eso porque ya está. Es decir, ya en el mes de diciembre, igual no lo recuerdas, ENVI propuso una resolución que fue aprobada, que la llevaba nuestra compañera Sara Cerdas, portuguesa, de Sandí, donde hablábamos de esas cosas de homogeneizar datos, estandarizarlos y hacer protocolos que permitan compartirlos de tal manera que puedan ser utilizadas a diferentes niveles, bien sea por la administración, pero también por aquellas empresas que los necesiten o lleguen a acuerdos con los servicios de salud para extraerlos y analizarlos, de tal manera que ese gran volumen de datos se ponga a servicio de la tecnología y de la ciencia. Un poco lo que hablaba antes. Si eso lo conseguimos respetando la privacidad, avanzaremos muy rápido en el conocimiento científico. ¿Y por qué ese interés europeo de crear ese espacio de datos? Está claro, porque otros ya lo están creando y no tienen tantos miramientos. Y aquí también es una cuestión de industria, no solo de un interés de salud, sino también tenemos un interés industrial y tecnológico para que nuestras empresas jueguen en el mismo campo de juego que están trabajando otras, es decir, como puede ser fundamentalmente China o fundamentalmente Estados Unidos. Entonces, eso es muy importante. Y yo también echo de menos en esta crisis que desde la Comisión Europea, en esta descoordinación inicial que hubo y que ahora parece que estamos recuperando el pulso y poniendo medidas necesarias, que el ECDC, que es el organismo que tiene el control de infecciones y de enfermedades de la Unión Europea, no hubiera creado ya un protocolo inicial y una plataforma inicial de gestión de datos. Tienen una plataforma epidemiológica, pero no está funcionando de la manera debida y debería verse. De acuerdo. Yo creo que de aquí tenemos que sacar una instrucción o, digamos, una regulación para que todos los países en situaciones de este tipo de emergencias, digamos, la OMS decreta epidemia, pues ya ponemos en funcionamiento el protocolo y ya empezamos a reportar datos y ya empezamos a administrar medidas desde la Comisión que los países tengan que cumplir. No digo porque no hay competencias en la asistencia sanitaria, pero sí hay competencias en la coordinación y en la información. Y la información al final son compartir estos datos. Y aquí es algo que nos pasó y que deberemos aprender, porque yo creo que si aprendemos esto, no solo innovaremos, sino que estaremos más preparados para lo que viene. Hoy en día se está hablando de posibles tratamientos y habrá que experimentarlos. O simplemente para saber la efectividad de alguno ya está probado. Por ejemplo, hoy salía que hay un fármaco, un antiviral que se puede utilizar con la gripe, que puede ser que dé buenos resultados. Como ya está probado, se podría probar y los reportes de datos serían tan rápidos que sería muy fácil establecer, o por lo menos avanzaríamos mucho con la inteligencia artificial en establecer la efectividad o no de los mismos. Por lo tanto, yo creo que privacidad sí,
en la utilización de los datos sanitarios, siempre a través del interés general y siempre respetando el interés del individuo y la privacidad del individuo, y que eso no pueda ser utilizado por otros. Y yo creo que ahí los aspectos éticos de la inteligencia artificial, en lo que estáis ahora trabajando, me parece que es fundamental para el avance y para también, digamos, mantener y preservar las libertades de los individuos. Eso me parece que Europa ahí establece un liderazgo, pero ese liderazgo tampoco puede ser una barrera, ¿no? Aprovecho porque hay gente que se va incorporando y comenzamos felicitándonos por la resolución que acababa de aprobar el Parlamento Europeo, que acabamos de aprobar los diputados de los grupos mayoritarios en el Parlamento Europeo, en la que avanzamos un montón en un montón de cosas. Para empezar, en dotación de fondos para combatir esta crisis, solidaridad interterritorial. Avanzamos también en temas como la mutualización de la deuda, como un plan de reinversión y de estimulación de la demanda cuando esto pase. Pero antes, como ha hecho referencia Nicolás, a algunas cuestiones que hay que mejorar y hay que hacerlo, ¿no? Pero creo que a veces también somos injustos. Evidentemente nos dedicamos a intentar mejorar las cosas y por lo tanto tenemos que señalar cuáles son las cosas que van mal, ¿no? Iván, se llama inconformismo. Sí, ¿no? Y cuáles son los errores. Pero también yo creo que a veces no reconocemos las cosas que sí se hacen bien. Y es que uno, la verdad es que si lo ve en términos históricos, durante estas semanas es verdad que se pudo reaccionar al principio con un poco de pereza, con un poco de torpeza, pero durante estas semanas hemos avanzado probablemente más que los últimos 20 años en la Unión Europea, en tantas cosas que tienen que ver con la construcción del propio proyecto y que tienen que ver con la solidaridad interterritorial dentro de la Unión, ¿no? Y creo que esto hay que valorarlo también. Esto es una de las cosas que quería comentar, ¿no? Y otra de las cosas, he visto que aquí hay una pregunta que te va a encantar, que habla de la posibilidad de llevar un brazalete, ¿no? Si tienes alguna enfermedad. No sé, sí, lo he visto. Por si vas al peluquero, esto lo voy a explicar ahora. Ha aumentado la soga en la casa del ahorcado, porque lo del peluquero, tal y como estamos aquí cada cual desde hace un mes y algo, yo creo que es delicado sacar esto más que lo del brazalete, pero bueno, eso es interesante. Pero fíjate, te quería comentar, ya no hablamos de China, hablamos de Corea, ¿no? En Corea lo que han hecho es, han desarrollado una aplicación con la que tienen la posibilidad los organismos sanitarios de monitorearte individualmente, pero es verdad que establecen muchas prevenciones para el tratamiento de esos datos, que los sitúan incluso fuera del Estado coreano y que obligan inmediatamente pase la crisis a que se destruyan. Es decir, que han tratado de alguna manera salvaguardar las herramientas que necesitan para asumir esta crisis que a todos nos ha sobrepasado y también a Corea, evidentemente, pero por otro lado es verdad que son perfectamente conscientes de los riesgos que comporta el tratamiento de este tipo de datos, ¿no? No sé si conocías este asunto. Pues no sabía que los externalizaban y eso me llama mucho la atención, me llama bastante la atención y me gusta. El sistema no está mal, eso de que se destruyan. La verdad es que Corea tiene más experiencia. A veces la gente ahora se está preguntando, no, es que los coreanos lo hacen muy bien. Bueno, es que Corea no tiene fronteras terrestres, porque la que tiene por el norte es una no frontera. Y luego más bien, ¿no? Es la frontera más impermeable del planeta. Y luego también que China, pues cada poco les manda un bichito, es decir, sucede, ¿no? Una pequeña epidemia, entonces ellos están más que prevenidos. Sí. Luego sigo con lo de la soberanía de datos, que me parece un tema interesantísimo, sí. Pero voy a contestarle aquí a Tom lo del VIH y la pulsera. No, yo estoy totalmente en desacuerdo. Esos estigmas, aparte que está prohibido en España. Para eso, todos los profesionales que puedan tener alguna relación, vamos a decirlo de una manera muy simple, con sangre o fluidos, deben tomar las precauciones universales y eso es lo que se hace. Es decir, protegerme yo sin necesidad. Es decir, los sanitarios no sabemos de entrada en una emergencia qué es lo que tiene esa persona, porque aparte a veces ni lo sabe esa propia persona. Claro. Y yo recuerdo cuando yo empezaba a trabajar en los años 90, aún estaba recién del VIH, cuando estaba haciendo también la carrera, hacíamos las prácticas, a veces para coger una vía la gente ni se ponía unos guantes. Hoy es impensable, es decir, es una muy mala praxis. De aquellas no era tampoco una buena praxis, ya se sabía que había que poner guantes, pero no se hacía esa precaución universal que hoy en todo el mundo hace. Por lo tanto,
Eso sí importante, es decir, que hay unas precauciones universales y todos los profesionales que trabajan en esos ambientes deben conocer y deben utilizar. No hay por qué, digamos, tener marcado, porque puede ser VIH, hepatitis B, hepatitis C, el COVID, si tuviste el dengue, el virus Zika, y entonces ya lo que estamos haciendo es revelando absolutamente todo nuestro historial médico, ¿no? Bueno, veo que tenemos, Nico, digo que veo que tenemos bastantes compañeros por aquí que se han unido del Grupo Socialista de la Delegación Española. Acabo de ver a Javi López, que es un gran conocedor además de China y de la política china a nivel internacional. Sí. Aparte, es de los compañeros que más diplomáticos es con China, es decir, es una persona que estima muy bien el potencial chino. Sí, además. Voy a contestar lo de la soberanía de los datos y luego contestaré una pregunta más adelante que pone aquí, difumíname. Ahora que saca el tema de los datos, hay un organismo que se puede hacerlo a nivel mundial, luego lo hablaremos de eso. Pero la soberanía de datos. En esta pandemia hay algo que nos queda muy demostrado, que necesitamos una soberanía de datos. Muchos de los servidores que cogen nuestros datos en Europa están situados fuera del continente. Ahora estamos en una situación de pandemia. Imagínate nuestros datos de salud en otras manos. Ya sabemos a quién tenemos al otro lado del Atlántico, que no es precisamente una persona que nos dé muchas garantías y mucha confianza, y que decidiera que los servidores americanos se desconectan de Europa por lo que fuera. Estaríamos sin muchos de nuestros datos que nos pertenecen. Yo creo que es un momento también ahora de retomar esa soberanía de datos. Nuestra compañera Adriana sí que habla de esto en el single market, pero me parece un asunto tremendo, porque nos podríamos quedar en un momento dado en un conflicto bélico, pero en este caso ya teniendo datos de salud, fíjate lo que sería ahora, ¿no? Bueno, de hecho estamos precisamente ahora estamos afrontando un gran cambio, ¿no?, en el paradigma de los datos y del almacenamiento. Con la llegada del 5G y precisamente con el desarrollo de la inteligencia artificial, lo que se va a producir es una inversión, es decir, de que el 80% de los datos estén almacenados en esos grandes centros que tienen estas plataformas globales, la mayoría, por cierto, norteamericanas, por no decir todas. Vamos a pasar a que la mayoría de los datos, en realidad, para empezar, se van a generar muchísimos más de forma exponencial, y la mayoría se van a generar en los electrodomésticos, en las cuestiones, en los pequeños robots y en los electrodomésticos con los que trabajamos en las casas. Es decir, que de alguna manera tenemos esta oportunidad de volver a dar esa batalla, de volver a correr esa maratón a nivel internacional desde Europa, y poder hacer las cosas bien cuando las hicimos mal en el pasado, no quedarnos atrás, ¿no? Y de alguna manera garantizar esa soberanía, ¿no?, sobre el control de nuestros datos y sobre quién lo utiliza y para qué, ¿no? Bien, y a mí esto me parece esencial, ¿vale? Me parece que soy un comunista de los datos, que no los quiero dejar al enemigo. Social comunista. Social comunista, bueno, solo que está de moda, social comunista. Pero yo creo que a mí me parece algo tremendamente importante, y sobre todo tenerlos bien a resguardo. Voy aquí con una pregunta de difumíname. Ahora que saca el tema, su propuesta para el Parlamento de monitorizar datos, hay un organismo que lo puede hacer lo mismo a nivel mundial. A ver, lo lógico es que en estos casos lo hiciera la OMS, pero la OMS vemos ahora que incluso está cuestionada. La OMS es multilateralismo. Y desde luego hay países, y singularmente parece que Estados Unidos, voy a decir el gobierno de Estados Unidos, no tanto Estados Unidos, que no creen en el multilateralismo, que se va de todos los organismos internacionales, que incluso sembrando la discordia, en la COP25 vimos como Estados Unidos pues echaba fuera del Acuerdo de París. Por lo tanto, lo lógico es que la OMS pudiera tratar los datos que le llegaran desde las diferentes fuentes, en este caso, por ejemplo, los datos europeos, y que las bases de datos funcionaran de una manera rápida. Realmente ya existen esos reportes, pero el reporte es voluntario. El problema del multilateralismo es que siempre exige una voluntariedad. Entonces, al no haber obligación, pues nos tenemos que fiar del país que los emite. Y con esto vuelvo a China. Y yo creo que homogeneizar y estandarizar está bien, pero en Europa tenemos la ventaja de que podemos convertir algo
que puede ser a priori voluntario, en algo obligatorio a través de regular. Y de esa manera, regulando, adquirimos más conocimiento, lo podemos gestionar mejor y al mismo tiempo protegemos a nuestros ciudadanos de un mal uso de esa información. Yo creo que y aquí yo quiero poner en valor lo que decías tú antes, esa diferencia europea que lo están copiando, ojo, que también lo están copiando en otros lugares del mundo, sí, sí. Porque eso nos distingue. Y esto voy a coger algo que también dice, que está ahí Javi, nuestro compañero Javi López, y lo explicaba muy bien cuando hablábamos de cuestiones medioambientales y de reducción de emisiones, que él decía que en vez de romper relaciones con otros países por estas cuestiones o llevarnos mal, lo que tenemos que hacer es tratar de exportar las cosas que hacemos bien, y algunas de las cosas que hacemos bien son este tipo de regulaciones. Y yo creo que también es el momento, como dices, de ponerlo en valor, pero al mismo tiempo saber que a veces vamos despacio y que esta crisis en estas cuestiones nos cogió pues un poquito a medio camino, y que bueno, que quizás como dices, estamos en un momento disruptivo. Absolutamente. Muchas cosas, un momento disruptivo, muchas cosas nos harán avanzar años y años. Eso sí, primero salgamos de esta, luego disrupamos un poco más o podemos retroceder. Estamos yo creo que sí, que estamos en un momento disruptivo. Yo creo que estamos ante grandes dicotomías, ¿no? Ante grandes disyuntivas, caminos que se abren y que no dan la opción de tomar términos intermedios, es decir, o avanzamos o retrocedemos, pero no nos vamos a quedar donde estamos. Estamos prácticamente en una especie de disquisición ontológica, ¿no? De qué somos y de qué aspiramos a ser. Por lo tanto, es verdad que todo lo que nos jugábamos estas semanas en Europa iba muchísimo más allá incluso de la asunción de las medidas o de cómo se tomaban las medidas contra esta crisis, sino que iba al final, estábamos decidiendo si iba a haber más Europa o nos íbamos a quedar sin ella, definitivamente. Desde luego, no se trata de quedarse en el mismo punto, porque no existe esa posibilidad en este momento. Alrededor de esto que estabas diciendo y de a veces la lentitud con la que vemos que reaccionamos, ¿no? Que reaccionan nuestras sociedades ante cuestiones como las que... No recuerdo el nombre de un pensador universal, que leí una entrevista hace muy poco, pero sí recuerdo la reflexión, ¿no? Decía que las democracias siempre respondían más lentamente que las autocracias ante las grandes emergencias, pero que a medio y largo plazo respondían muchísimo mejor. Y yo creo que es verdad que ese es al final el resumen. Y la historia nos demuestra eso hasta... Y perdón por utilizar la metáfora, porque ya sé que hay mucha gente muy susceptible con estas cosas, pero lo podemos ver hasta en los conflictos bélicos, ¿no? Es decir, cómo las democracias en un principio no reaccionan, no se adaptan tan bien ante este tipo de situaciones, y a la larga, a medio plazo, acaban siendo mucho más eficientes, ¿no? Que esa es otra de las cosas que yo creo que tenemos que tener en cuenta, que no busquemos atajos, que no busquemos caminos que ya están muchos de ellos muy explorados y que no nos han llevado nunca a buenos sitios, y que no nos dejemos de alguna manera tampoco guiar por el europeo que nos plantean algunas cosas. Pues eso, hemos estado comentando en esta misma conversación lo bien que parecía que lo había hecho China, ¿no? Desde un principio, lo bien que había cometido todo, y todavía es el día de hoy que no sabemos exactamente lo que pasó, ni siquiera sabemos cómo están, ¿no? Porque yo también tengo dudas con respecto a eso. Sí, porque bueno, el confinamiento es largo, pero bueno, ahora tendremos que creer un poquito más en que eso sí que está pasando, ¿no? Y que lo están haciendo mejor. Bueno, saludar a mucha gente que se acaba de unir, a Julia, a Otame, esta señora Alberta Herrero, bueno, mucha gente que se está uniendo por ahí, saludarlos a todos. Me pregunta aquí Marga, de una organización europea de salud, realmente ya existe, la Comisión Europea y la Comisaría de Salud, es decir, ya tenemos esa posibilidad, y tenemos un organismo de control de la salud. Yo me quedé muy preocupado cuando hace unos días la directora del ECDC, Amon, dijo que esto no se podía haber prevenido mucho más. Quizás tenga algo de razón, pero si las alertas fueran más precisas y más claras, y si yo creo que si China nos hubiera contado la verdad, pues el propio CDC habría tenido más datos y hubiera actuado más rápido. En el mes de febrero estábamos en el Parlamento, en la Comisión ENVI estaba ya compareciendo, y ahora pienso que mientras estaba diciendo que no había datos de transmisiones,
el virus estaba por allí circulando entre todos nosotros probablemente, y entonces eso es también una de las traiciones, ¿no? Dice aquí Ruzafa, ¿qué opináis sobre la propuesta de Apple y Google de estandarizar tecnológicas? Bueno, yo creo que esto mejor que lo cuente luego Iván, pero relacionado con la pandemia, yo creo que en estas cuestiones de datos de salud esto no ha acabado, y yo cuando pedía ese estudio europeo de cero prevalencia, de saber en gran medida cuántos europeos han tenido la enfermedad y saberlo antes del próximo otoño, porque bueno, es cierto que aún no sabemos muy bien cómo se va a comportar, pero prácticamente todos los coronavirus se inactivan un poquito en las temporadas estivales. Tener esos datos nos permitiría también saber cuáles son las estrategias a llevar a cabo e incluso localizar esas estrategias. Y yo creo que hay que ir más allá de los países. Estamos cerrando fronteras por países y podemos territorializar de una manera más amplia, pero a la vez también más pequeña. Estoy seguro de que la seroprevalencia en la Comunidad de Madrid, a día de hoy, es decir, las personas que han sufrido la enfermedad, es mucho más elevada que la que hay en Galicia. Si tuviéramos esos datos y hiciéramos un buen uso de ellos, podríamos definir claramente las recomendaciones incluso por zonas, por estados, por regiones, por países, por provincias, y si el rastreo fuera grande, incluso por pueblos. Y eso nos ayudaría, pues aquí es más necesario el distanciamiento, aquí no, manteniendo unas precauciones universales, pero que nos permitieran movernos con más seguridad. Y luego una cuestión que dicen esto del pasaporte serológico para determinadas cuestiones, por ejemplo, para subirme un avión. Yo soy totalmente contrario a eso, pero veremos lo que pasa, porque los aviones nos van a volver a hacer falta. Y mientras haya duda de quien se sube a un avión puede ser portador o no, pues va a tener que haber muchas precauciones, y soy totalmente contrario, pero veremos si en estas cuestiones tan de detalle no tendremos alguna salvedad a ese reglamento de protección de datos, donde yo diga, para viajar en avión acepto presentar mi pasaporte serológico, porque el reglamento lo que no permite es que ellos accedan, pero yo puedo dar el acceso, y ese es un problema que puede llegar a suceder. Bueno, hay otra cuestión que lo dejamos para la siguiente porque no nos va a dar tiempo, ¿no? Pero estamos hablando de la gestión y del tratamiento cuando ya todo ha estallado, ¿no? Pero hay una vertiente de la inteligencia artificial y del tratamiento de datos que es la anticipación, ¿no? Que también habría que estudiar, pues como el ejemplo de Blue Dot de Canadá, en fin, quiero decir que se supone que esto nos va a hacer cada vez más capaces de poder anticiparnos ante estallidos de estas características, ¿no? Quería contestar, es verdad, Agapito, yo estoy en contra de la estandarización per se, es decir, no digo que en ocasiones no haya que hacerlo y no sea útil desde el punto de vista del interés público, pero precisamente, si hay interés público o si hay titularidad pública, porque claro, las cosas no son gratis, nada es gratis, y tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que cuando estandarizamos aplicaciones o estandarizamos tecnologías, hay alguien que tiene la propiedad. Y esa es una de las grandes cargas, por cierto, que tiene muchos de las APPs, de los desarrolladores, de los emprendedores europeos, que al final, cada vez que quieren estabilizar un nuevo mecanismo, una nueva herramienta, un nuevo electrodoméstico, lo que sea, tienen que convivir con que hay muchas patentes que están en manos normalmente, además, de grandes monopolistas. Por cierto, algunos europeos, afortunadamente, pero la mayor parte están en una gran empresa americana, no recuerdo ahora mismo el nombre, ¿no? Y no somos muy conscientes, por ejemplo, de que cuando cogemos el móvil, nuestro teléfono móvil, tenemos cientos y miles de patentes. Cientos y miles de patentes solo en nuestro aparato, ¿no? Y todo eso es dinero. Y todo eso es una carga añadida que tienen, como digo, los emprendedores y los desarrolladores de cosas nuevas, ¿no? Entonces, en principio, yo no estoy muy de acuerdo con la estandarización, porque me parece que es, de alguna manera, recargar la capacidad que tienen los más poderosos, ¿no? Los que tienen mayor capacidad. Has puesto el ejemplo de Google y Apple.
No sé si sabéis que Apple intentó desarrollar, por ejemplo, y ese es uno de los elementos que se puede comentar, ¿no? Una empresa como Apple intentó desarrollar un Bluetooth propio y tuvo al final que envainarse esa posibilidad porque era incapaz de competir en la práctica con Google y con alguna otra empresa que había desarrollado este tipo de tecnología, ¿no? Entonces yo, en principio, no estoy muy de acuerdo con este tipo de cuestiones. Otra cosa, como digo, es que haya un interés público real detrás, ¿no? Nico, ahora no te digo. Ahora. Yo lo estabas escribiendo. Sí. Estaba escribiendo con el teclado porque me decía... Estás multitarea. Lo que decía antes. Sí, bueno. Lo que decía antes de... ¿Me ves? Sí. ¿Me ves, Iván? Que yo no Sí, te leo. Te leo, no te veo, pero te leo. Bueno, pues sigo. Luz, o creo que Mario, luego te contesto porque ahora voy a seguir con Iván y me dice, es que me está diciendo lo de la presentación del pasaporte serológico. Sí. Sería, si yo quiero viajar en avión, la compañía aérea, ante el riesgo de que viajen personas que contagien, podría decirme, bueno, pues usted me tiene que demostrar para subirse a este avión que ya ha pasado la enfermedad. Claro. Entonces ahí no es una cesión de mi historial clínico, es la cesión de un dato de salud mío, pero a través de un consentimiento expreso mío. Vale, esa es... Aquí me dicen que no me ven, yo es que tampoco me veo. Estás en negro. Y no sé por qué, ya sé, porque le di la vuelta a la cámara sin querer. Bien, ahora. Pero había una razón. Ahora. Pensé que había sido los chinos. Bien. No, pueden ser. Cuando decía lo de los estándares, yo creo que bueno, yo estoy hablando de los chinos, me meto algo con ellos, pero tú también te acabas de meter con ellos. Es decir, hay que proteger las patentes, pero sí. También hay que proteger la posibilidad de desarrollo y que los grandes monopolistas, que son fundamentalmente 4 o 5 compañías, grandes compañías que están asentadas en Estados Unidos y en Oriente, también en Corea, ¿vale? Es decir, Samsung es una de ellas, pues hay que evitar esos monopolios y desde luego para la libertad de las personas para elegir. Esto a mí me gustaba, voy a hablar ahora de los demócratas americanos, voy a saltar de continente. Nico, tenemos menos de 5 minutos. Pues un minuto. Me gustaba mucho Elizabeth Warren y nuestra Margaret Vestager, que aunque ser liberal es bastante socialdemócrata en este aspecto, que habla de romper las diferentes divisiones de estos monopolios. Es decir, por ejemplo, cuando dice que hay que separar las líneas de Google, hay que separar las líneas de Apple, es decir, usted tiene publicidad, explotación de datos, pues me las separa en diferentes compañías y así evitamos monopolios. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Bien, me dicen aquí si tendría que haber más coordinación, un organismo europeo. El organismo europeo ya existe. Yo creo que en vez de robar competencias unos a otros, lo que hay que hacer es coordinar competencias, ¿no? Yo creo que tiene que haber una competencia autonómica de estas cuestiones, una competencia estatal, coordinarse, y una competencia europea. Porque el que está en el territorio sabe más de lo que pasa, pero hay luego intereses que son supraterritoriales que hay que coordinar. Bien, aquí me pregunta Luciano Alfaya, que es arquitecto y le preocupa mucho esto del urbanismo, porque aparte el urbanismo está muy relacionado con las epidemias y las pandemias. Dice que hay otro tipo de autonomías como la energética o la alimentaria, también son claves. Yo creo que en este caso son interdependientes. Son totalmente interdependientes. Energética, alimentaria, tecnológica, a día de hoy son totalmente interdependientes. Debería ser una... Y esto que hablaba de los estándares... Dime. Sí, no, digo que debería ser una lección de todo esto, ¿no? Sí, yo creo que debería ser una lección porque probablemente es un problema de cadena alimentaria, de tecnologías alimentarias, lo que nos lleva a que un virus... Es la hipótesis que tenemos, que es bastante contrastada, por lo menos en epidemias anteriores, de que es un problema en el riesgo alimentario. Y eso también puede estar derivado de los riesgos ecológicos y del maltrato ecológico que estamos dando.
vuelvo a decir, los datos y la tecnología en estos casos nos pueden ayudar mucho, como ya están ayudando. Que muchas de estas investigaciones, sin los grandes análisis de datos, es decir, por ejemplo, estudiar el cambio climático y cómo eso puede afectar a la salud, sin las grandes bases de datos que tenemos, sería imposible. Bueno, te dejo a ti terminar, que eres el anfitrión, No. Y aparte eres el ponente en este caso de la parte más importante. Yo solo quería decir a la gente, ahora en los minutos que me quedan, que se cuiden, que vamos a salir, ¿vale? Que históricamente de todas las pandemias se sale, que espero que salgamos bien, que tendremos momentos muy duros, que quedan momentos muy duros, pero que más Europa y la respuesta europea, decía el otro día Irache y Eider, que llevan más tiempo allí, decían que habían tardado en la anterior crisis 2, 3 años en sacar acuerdos que ahora se están sacando en cuestión de semanas. Por lo tanto, Europa va a dar las respuestas, ser pacientes y vamos a estar ahí. Bueno, yo me despido muy rápido y también os quiero decir a todos y a todas que no rindáis, que no bajéis la moral, que todos además somos conscientes de que es complicado. Yo mismo tengo mis días, ¿no? Pero que no bajemos la moral y sobre todo que no nos rindamos tampoco en cuanto a los principios que defendemos, ¿no? Que sigamos defendiendo sociedades integradas, democráticas, de respeto a los demás. Estamos viendo lo mejor y lo peor durante estos días. Hay ejemplos a veces que a mí por lo menos me bajan muchísimo la moral, ejemplos humanos, pero también tenemos ejemplos grandiosos y creo que son la mayoría. Así que de verdad, muchísimo ánimo, cada vez queda menos y luego vamos a tener que remar para otras muchas cosas porque la situación va a estar muy complicada, pero colectivamente y como lo hemos hecho en otras ocasiones y otras generaciones diferentes a las nuestras lo han conseguido hacer, podremos salir de esta también. Bueno, Nico, oye, que un placer muy grande, de verdad, poder hablar contigo y nos emplazamos para seguir charlando. Sí, bueno, yo voy a contar aquí que somos vecinos de despacho en Bruselas, pero ahora y nos vemos muchos días, pero bueno, pues como todos los compañeros no nos vemos, unos están en Bruselas, otros estamos repartidos por el territorio de España, pero la verdad es que tenemos muchas ganas de seguir trabajando en el Parlamento, como lo estamos y hermanos del noroeste, días, y hermanos del noroeste. Y hermanos del noroeste, porque bueno, sí, a mí la tierra berciana y de León, que a mí me encanta y me fascina, y que llevo mucho tiempo sin pisarla también en las montañas. Volveremos. Abrazo, Iván, un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo a todos los que nos seguiron. Muchas gracias. Gracias.